Muy bien, estudiantes, bienvenidos. Vamos hoy con el tercer video explicativo sobre las escalas de temperatura. Primero vamos a preguntarnos qué es la temperatura. Ustedes tendrán una idea básica de lo que es la temperatura. Nosotros cuando sentimos o cuando estamos a plena luz del sol zuliano, decimos, cónchale, hay bastante calor. Estamos en presencia de alta temperatura, lo cual es relativo. Cuando decimos alta o baja temperatura, es relativo. ¿Qué es la temperatura? En realidad, la temperatura es el grado de calor que experimenta un cuerpo causada por la fricción entre las moléculas que lo conforman. Como ustedes saben, los cuerpos, y en ese caso los fluidos, los fluidos tienen moléculas. Tanto los gases como los líquidos como los sólidos presentan sus estados naturales en forma de moléculas que están agrupadas de alguna manera con un conjunto de fuerzas que las relacionan o las mantienen unidas o las alejan. En el caso, por ejemplo, de los gases, las moléculas están en constante expansión. Ellas tienden a separarse unas de otras. Allí las fuerzas de repulsión que existen entre ellas las obliga a separarse. Entonces allí tenemos en los gases presencia de fuerzas de repulsión. Sin embargo, cuando nosotros procedemos a calentar los gases, ¿qué es lo que sucede? Que su volumen disminuye. Y puesto que su volumen disminuye, las moléculas están más en contacto y por lo tanto las moléculas se friccionan más. De allí la necesidad de agregar calor a la mezcla, puesto que eso va a aumentar la fricción de las moléculas, y esa es la expresión fundamental de que ellas aumenten su temperatura. Eso lo podemos sentir cuando, por ejemplo, estamos inflando un caucho de una bicicleta. Se nos calienta la bomba manual. ¿Por qué? Porque las moléculas se están agrupando, las moléculas del gas aire se están agrupando, por lo tanto hay más fricción entre ellas, por lo tanto la temperatura a la altura del gusanillo o dentro del émbolo de la bomba aumenta. Entonces no nos quede duda que la temperatura es el grado de fricción que experimentan las moléculas, y esa es el grado de calor, que experimentan las moléculas producto de la fricción que se sucede entre ellas. E igual que en los sólidos, sin embargo, el sólido no se deforma en presencia de la temperatura, sino cuando las temperaturas llegan a las temperaturas máximas, temperaturas de ebullición, temperaturas de fusión, temperaturas en aquellos niveles de temperatura en los cuales él cambia de estado. Pero independientemente de donde se encuentre, lo que está ocurriendo es que las moléculas se están friccionando con mayor fuerza y por lo tanto la temperatura es mayor. En el caso de los líquidos sucede lo mismo. En los líquidos hay casi como que un equilibrio entre las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción, y entonces ese equilibrio produce que, por ejemplo, ellos puedan amoldarse al contenedor que los contiene, pues que los almacena. Pues. Si es cilíndrico, adoptan la forma cilíndrica; si es paralelepípedo, adoptan la forma paralelepípedo, etc. Entonces, pero sin embargo, aquí lo que yo quiero que quede claro es que la temperatura es el grado de calor. Ojo, no es el calor, es el grado de calor que experimenta un cuerpo causado por la fricción entre las moléculas que las componen. Vamos a ver, y ustedes lo conocen muy bien porque ya están dentro de la industria petroquímica, que tenemos muchas escalas de temperatura. Un día pudiéramos hablar sobre esas escalas, pero a nivel industrial y a nivel sanitario se usan por antonomasia, por ser prácticas, por ser muy apropiadas a los valores, las escalas relativas y las escalas absolutas. O sea, hay dos grandes escalas, las escalas relativas y las escalas absolutas. De las escalas relativas, que hay muchas, las que más se usan son la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Y en el caso de las escalas absolutas, la escala Kelvin y la escala Rankine. Vamos a hablar de cada una. La escala relativa a Celsius, en honor a Celsius, que fue el que hizo la investigación,
Y el símbolo es el grado C, que por costumbre vamos a decir que son grados centígrados, pero en realidad la escala Celsius vino a sustituir la escala centígrada. Lo que pasa es que se sigue usando por costumbre, por un hábito, ni siquiera por convención, más que todo por costumbre. Entonces, pudiéramos decir que debería llamarse más bien grados Celsius y no grados centígrados, pero eso para que les quede claro que la escala centígrada desapareció en el año 1948. Sin embargo, no hay problema quien me diga, bueno, no son 70 grados centígrados, profe, la temperatura. No hay problema por eso. Igual la escala Fahrenheit, que es en el sistema inglés. La escala Fahrenheit, y ustedes tendrán allá en las instalaciones del complejo muchos relojes. Hablamos de relojes para referirnos a los termómetros. En realidad son termómetros con escalas análogas de temperatura. Algunos estarán en grados Celsius, otros estarán en grados Fahrenheit y habrá unos que son combinados mixtos, que ofrece al operador las temperaturas tanto en grados Celsius como en grados Fahrenheit. En el caso de las temperaturas absolutas, y luego vamos a ver por qué suben las temperaturas absolutas, tenemos dos temperaturas también, dos escalas, la escala Kelvin y la escala Rankine, las cuales son correspondientes a las escalas relativas. La escala Kelvin es correspondiente a la escala Celsius y la escala Rankine es correspondiente a la escala Fahrenheit. De tal manera que cuando nosotros tratemos de llevar las temperaturas en grados Celsius a temperaturas absolutas, las tendremos que llevar a escala Kelvin. Igual cuando estemos trabajando con las escalas Fahrenheit y queremos llevar las temperaturas en el sistema inglés a escalas absolutas, entonces tendremos que llevarlas a la escala Rankine. Fíjense que en el caso de la escala Celsius se adopta grados centígrados con el simbolito de grados en la C. Igual en la escala Fahrenheit, que es grado relativo, el simbolito el supraíndice 0 con la letra F mayúscula. Pero observen que en las escalas absolutas la K y la R no tienen ese símbolo. Eso simboliza o nos debe decir que son escalas absolutas. Hay mucha gente que le coloca grados Kelvin, grados Rankine, eso está absolutamente errado. Entonces acuérdense que eso no lleva el símbolo. Muy bien, importando ya entonces que ya tenemos las escalas, es ahora necesario que veamos de dónde surge esa escala. Esa escala surge de algo muy sencillo. Una sustancia que nosotros conocemos desde que venimos al mundo, que es el agua. Esas escalas, ambas escalas tienen su base en la temperatura de fusión del agua, es decir, la temperatura de congelación, y la temperatura de ebullición del agua, que es la temperatura de evaporación que nosotros conocemos. En la escala centígrada, y estas son escalas que se han hecho a conveniencia, es decir, estos números que ustedes observan allí, 0, 32, es decir, la temperatura de fusión del agua, alguien alguna vez asumió que ese era el 0 del grado centígrado. Y la temperatura de ebullición del agua, alguien asumió que eso era 100 grados centígrados. Pudo haber sido históricamente otro valor, pero esos fueron los valores que se tomaron como referenciales. Igual en la escala Fahrenheit, la temperatura de fusión que se le asignó al agua es de 32 grados Fahrenheit y la temperatura de ebullición es de 212. Luego, necesariamente hubo la interrelación entre los dos sistemas por aspectos industriales, constructivos, etc. Y tuvo que venir alguien para definir qué pasaba cuando una temperatura estaba en grados centígrados, qué valor correspondía a la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, de termodinámica, nosotros sabemos que podemos hacer una interpolación entre valores que están en una tabla. Entonces, allí tenemos la interpolación. Fíjense, si nosotros hacemos la diferencia, y estas diferencias son proporcionales, nosotros diremos que si nosotros restamos grados centígrados, cualquier valor en grados centígrados que esté ubicado entre 0 y 100, le restamos 0, debe suceder lo mismo que a cualquier grado Fahrenheit correspondiente al grado centígrado que tengamos, le restamos 32. Para que la razón se convierta constante, entonces debemos decir que el extremo de la tabla, 100, le restamos el principio de la tabla, y eso tiene que ser lo mismo que si a los 212 Fahrenheit le restamos los 32. Entonces así surge esta pequeña ecuación que tenemos allí, grados centígrados menos 0 sobre 100 menos 0 igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. De esa ecuación y de los despejes de cada una de las letras,
que corresponden a las variables de temperatura, entonces vamos a tener las fórmulas que nosotros conocemos a nivel industrial, las fórmulas que aparecen en los libros, que son por antonomasia las que se usan en la actualidad. Entonces, si nosotros despejamos de la escala, de esa ecuación, la escala centígrada, entonces decimos que el 100 menos 0 está dividiendo, pasa a multiplicar al lado derecho. Como 212 menos 32 es el denominador, el 100 menos 0 lo colocamos entonces como numerador, porque está dividiendo, pasa a multiplicar, y 212 menos 32 queda en el denominador, igual que grado Fahrenheit menos 32 queda multiplicando a ese cociente. Luego 100 menos 0 es 100 y 212 menos 32 es 180, quedándonos entonces una fracción 100 sobre 180 por grado Fahrenheit menos 32. Este 100 menos 180 lo vamos llevando a su mínima expresión y nos va a quedar entonces que grado centígrado es igual a 5 novenos de grado Fahrenheit menos 32, y es la primera expresión que debemos aprendernos de memoria. De memoria porque como operadores de planta y como ingenieros petroquímicos, nosotros no podemos darnos el lujo de que algún día se nos pregunte: mira, ¿cuál es la escala de conversión de los centígrados a los Fahrenheit o viceversa? Y nosotros no nos sepamos esa ecuación. Esa ecuación hay que aprenderla de memoria de aquí hasta que nos muramos. Entonces es una recomendación para todos ustedes que se aprendan esa ecuación de memoria. Y de hecho en la evaluación yo voy a preguntar en algún momento determinado oralmente cuál es la ecuación, y tienen que decirme de memoria cuál es la ecuación. Igualmente, entonces esta ecuación, que es ampliamente usada, se puede presentar en la segunda forma. Si nosotros agarramos y dividimos 5 sobre 9, entonces el resultado es 0.56 aproximado, ¿no? Es un número periódico, 0.55555555, pero aproximándolo a la centésima, entonces sería 0.56. Entonces los grados centígrados también son iguales a 0.56 de los grados Fahrenheit menos 17.92. Y esta es la segunda ecuación de conversión, que es equivalente a la primera, simplemente que aquí estamos trabajando con decimales. Estas ecuaciones se utilizan cuando, por ejemplo, yo quiero conocer los grados centígrados conociendo los grados Fahrenheit. Es decir, esta primera ecuación que está allí, esa primera ecuación la vamos a usar cuando necesitemos conocer los grados centígrados y el dato conocido sean los grados Fahrenheit. Introducimos allí el valor de los grados Fahrenheit, le restamos 32 y el resultado que nos dé lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 9. Eso nos va a dar los grados centígrados. Lo mismo en esta otra, nosotros simplemente, si conocemos los grados Fahrenheit, entonces agarramos los grados Fahrenheit, lo multiplicamos primero por 0.56 y el resultado que nos dé de allí de esa multiplicación es que le vamos a restar 17,92. Y allí nos va a dar la temperatura en grados centígrados. Ahora vamos a ver la forma inversa. Que tengamos grados centígrados y necesitemos conocer los grados Fahrenheit. Este despeje, lo pueden ustedes comprobar, viene de acá también, de esta misma relación, pero en lugar de despejar los grados centígrados, se despejan los grados Fahrenheit. Eso les queda como una tarea allí, que ustedes lo hagan en su casa, para que comprueben que va a ser este resultado. Es decir, que los grados Fahrenheit ahora nos van a dar como resultado 9 quintos de grado centígrado más 32, y viene siendo la tercera relación. Fíjense allí que para obtener los grados Fahrenheit nosotros tenemos que multiplicar por 9 los grados centígrados, dividirlo por 5 y luego ese resultado tenemos que sumarle 32. Así nos va a dar la temperatura en grados Fahrenheit. Y luego una cuarta expresión, pero que es equivalente a esa tercera, sería dividir el 9 entre 5, lo cual nos da 1.8. Entonces decimos que los grados Fahrenheit es igual a 1.8 grados centígrados más 32. Y vienen siendo las 4 relaciones fundamentales para el caso de las escalas de temperatura relativas, grados Fahrenheit y grados centígrados. En otro video vamos a hacer un ejercicio ya en relación a estas escalas. Entonces los invito al cuarto video.